Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar revisando una nueva clase resumen, en este caso de potencias, que va a ser el contenido a revisar. Insisto, una clase bien comprimida, bien compacta. La idea es entregarte todas las cosas que debes saber sí o sí de potencias para que obviamente una pregunta de prueba, tanto de colegio como de PSU, como de PTU, PDT o como se llame, la puedas contestar bien. La idea es que, insisto, con este video quede absolutamente claro la mayor parte de lo que debes saber de potencias en sí. Te voy a estar mostrando trucos, bueno, van a haber varias cosas interesantes, además de ejercicios resueltos. Así que ojalá que esté con cuaderno en mano, lápiz, papel, para que puedas obviamente hacer los ejercicios al instante, para que vayas tomando tus apuntes, en el caso de que quisieras obviamente estar ahí junto conmigo a la par, ¿vale? Cualquier cosa interesante, directamente al papel, cosa de que tengas un buen cuaderno resumen. Bien, vamos a comenzar entonces con esta clase, definición, ejemplos, qué es lo que son las potencias en sí. Yo podría extenderme con muchas cosas de las que voy a explicar en la clase con respecto a potencias, pero insisto, simplemente voy a atacar lo relevante, lo importante, lo que es esencial. Y una de las primeras cosas que hay que saber, lo menciono por si acaso, porque insisto, uno nunca sabe, tiene que ver con la definición de potencia. Una potencia no es otra cosa que un número elevado a otro, es decir, es una multiplicación del mismo número una cierta cantidad de veces. En el fondo yo lo que estoy haciendo es el valor de la lo estoy multiplicando por sí mismo. Claro, te estarás preguntando, pero ¿cuántas veces? Bueno, la cantidad de veces que me indique el exponente. ¿Qué es lo que es la base? ¿Qué es lo que es el exponente? Por si acaso, bueno, ese número pequeñito corresponde al exponente. Y ese otro número, que es el más grandote, corresponde a lo que es la base de la potencia. ¿Sí? Eso al menos con respecto a lo que es definición. Es importante manejarla sí o sí e identificar tanto exponente como base. Diferenciarlo entre uno y otro. Cuando uno ya entiende el concepto de potencias, entonces ya lo demás tiene que ver con hacer cálculos. ¿Cómo hago cálculos de potencias? Por ejemplo, ¿cómo calculo 2 elevado a 3? ¿Cómo calculo 3 elevado a 3? ¿Cómo calculo 10 elevado a 2? ¿Te fijas? O para hacerlo más ahí interesante, ¿qué pasa si quiero calcular menos 5 elevado a 3? Cosas así. Entonces, si yo quiero calcular potencias, en el fondo lo único que hay que hacer es tomo la base y la multiplico por sí misma. ¿Cuántas veces? 3 veces porque me lo dice el exponente. Aquí hay un error típico que generalmente lo veo porque a veces hacen los ejercicios muy apresurados, que piensan que el 2 elevado a 3 es 2 por 3. Eso no, lamentablemente no, así que a tener mucho cuidado con eso. Dicen, 2 por 3, 6, listo. Ahí mató el ejercicio desde antes. Entonces tengan mucho cuidado con lo que es el cálculo de potencias en sí. Por ejemplo, el 3 elevado a 3, es muy frecuente escuchar que el 3 elevado a 3 me dicen que es 9. ¿Por qué? Porque tiene la costumbre de hacer 3 por 3. Pero en realidad yo tengo el 3 multiplicado por sí mismo 3 veces. Así que esto es 27. Un 10 elevado a 2 corresponde a 100. La gracia de la potencia en base 10 es que la cantidad del exponente me va a indicar la cantidad de ceros que yo tenga en el número como tal. Salvo que haya un número extra acá. Ahí es un poco más distinto. Menos 5 elevado a 3. ¿Cómo se trabajan los negativos? Bueno, en la misma forma. Menos 5 por menos 5 por menos 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago la multiplicación. Aplico regla de signos. Menos por menos me da más. Y si multiplico por menos me resulta menos como resultado. Entonces en este caso tendríamos menos 125 y ya está calculado. ¿Te fijas? Otra de las preguntas que también son frecuentes dice, pero profe, ¿qué pasa con las fracciones, los decimales que complican tanto? Sencillo, también es muy muy parecido. Si tú quieres calcular 2 tercios y eso elevarlo a 2, por ejemplo, o si tú quieres calcular 0,25 y lo quieres elevar a 3, entonces el procedimiento es prácticamente similar. De hecho es lo mismo, es definición de potencias. ¿Qué es lo que hago? Tomo el 2 tercios, lo multiplico por sí mismo 2 veces y calculo 4 novenos. ¿Te fijas? 0,25 elevado a 3. Yo tomo ese decimal y lo paso a fracción. Es lo mejor que puedes hacer, a mi juicio. Salvo que te encanten los decimales y quieras hacer 0,25 por 0,25 por 0,25. Entonces yo digo 25 partido 100, lo elevo a 3. Número muy gigante. Entonces como es muy grande, lo que voy a hacer es simplificar.
25 centésimos es un cuarto elevado a 3. Bueno, 25 centésimos es un cuarto. Si lo elevo a 3, hago mi respectivo cálculo y me queda que esto es 1 partido 64. ¿Por qué? Porque, insisto, tengo el 1/4 multiplicado por sí mismo 3 veces. Y ahí está. Definición de potencia. Lejos, si sabes esto, obviamente ya tienes un plus con todo lo que venga después. Uno de los principales detalles está con los cálculos. Ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, cuando uno hace los cálculos empiezan a surgir algunas dudas, que es ¿qué es lo que pasa cuando tengo paréntesis y cuando no tengo paréntesis? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Entonces veamos. Si tú quisieras saber, por ejemplo, cuánto vale menos 3 elevado a 3 y aquí sin paréntesis, entonces mira el procedimiento. Aquí los resultados son lo mismo, si es que lo estás pensando estás bien, pero ten cuidado porque el procedimiento es distinto uno con otro. Por ejemplo, aquí yo lo que tengo en la primera expresión, por ejemplo, en menos 3 elevado a 3, es que el menos 3 se me multiplica por sí mismo 3 veces. Por lo tanto, si yo hago este cálculo, me quedaría menos 27 por un tema de regla de signos. Menos por menos por menos me resulta menos. Ahora bien, si tú quisieras calcular el otro, es decir, el menos 3 elevado a 3, ahí yo lo que tengo es lo siguiente. De partida, uno lo que resuelve primero es esto. ¿Sí? Entonces, yo mantengo ese menos, abro paréntesis y calculo cuánto vale 3 por 3 por 3. Tiene prioridad la potencia, en ese caso, y luego a eso le voy a cambiar el signo. Entonces, si le cambiamos el signo, me quedaría menos, 3 por 3 por 3 me queda 27 positivo, de tal forma que pasa a ser un negativo y termina siendo lo mismo, ¿se fijan? En ese caso, igualito, no hay drama. ¿Dónde está el drama? El drama está en cuando tengo los exponentes que son pares. Por ejemplo, aquí, mira. Si nosotros tomamos menos 3 elevado a 2, entonces yo tengo menos 3 elevado a 2. El menos 3 se multiplica por sí mismo 2 veces. ¿Sí? Hago mi resultado, en este caso menos 3 por menos 3 me da 9 positivo. No hay gran diferencia. No hay mayor complejidad en resolver esa potencia. Pero hay que tener cuidado con lo otro. Si yo quisiera calcular menos 3 elevado a 2, entonces yo lo que hago es calcular primero esto. Entonces, menos, abro paréntesis. ¿Qué es lo que hago? El 3 por el 3, cierro paréntesis. Calculo, 3 por 3 me da 9. Y ese signo negativo lo bajo de tal forma que le cambia el signo al 9. O sea, queda como menos 9. Claramente, el resultado en este caso es distinto. No es lo mismo. En el primero sí que era, ¿sí? En eso era igual, pero en el último caso son completamente distintos unos con otros. Cuidado cuando uno tiene paréntesis, sobre todo si tengo exponentes que son pares. ¿Perfecto? Entonces esa es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta al momento de calcular. Bueno, ¿qué otra cosa más es interesante de ver? Bueno, lo voy a mencionar aquí. Me recordé de repente. Si nosotros tenemos un valor negativo y ese negativo lo elevamos a algo impar, en vez de aplicar regla de signos a cada rato, entonces nos memorizamos lo que es esta propiedad, que de hecho la puedes deducir tú mismo. Si yo tengo un negativo y lo elevo a algo impar, el resultado siempre me queda negativo. Siempre, siempre, siempre. Siempre que tenga el paréntesis. Si no está el paréntesis, bueno, ahí va a depender también del exponente en sí, pero cuidado ahí. Y si yo tengo un negativo y este negativo lo elevo a algo impar, el signo automáticamente yo sé que va a ser un valor positivo fijo. Salvo que yo tenga un negativo fuera. Ahí ya cambia la cosa y esto pasaría a ser negativo. Entonces, cuidado con aquellas preguntas donde hay un juego con los signos ahí, que muchas veces tiende a confundir mucho a ustedes los estudiantes. ¿Vale? Ya. Vamos con lo otro y ya entramos en terreno de propiedades. Propiedades que yo creo que desde enseñanza básica ya muchas de ellas las vienes repitiendo, las vienes conociendo en sí. Hago hincapié en las más importantes. Bueno, vamos a ver todas, pero vamos a ver todas así bien a grandes rasgos. Propiedades básicas. A mi juicio las dos básicas tienen que ver con que todo número que uno eleve a 0, el resultado va a ser siempre 1.
Y además tenemos que todo número, si yo lo elevo a 1, el resultado me resulta, valga la redundancia, el resultado es exactamente el mismo número. Pero, aquí hago una aclaración importantísima. Todo número elevado a 0, claro, todos lo memorizan súper bien. Piensan que cualquier cosa que esté elevado a 0, por ejemplo eso, cosas así, piensan que es 1. Pero tengan cuidado. Cuidado con los paréntesis, cuidado con la base. Aquí tienen que preocuparse en esto de que ese valor de la base jamás de los jamás puede ser 0. Me refiero a que un 0 elevado a 0, eso es indeterminado. La matemática no sabe si 0 elevado a 0 es 1 o si es 0. Por lo tanto, no se puede determinar, en ese caso, indeterminado. Cuidado con eso. Ahora, ¿por qué se lo explico? Porque, insisto, pueden salir varios ejemplos. Imagínense, yo tengo ya 2 elevado a 0, ¿cuánto es? O quiero menos 3 elevado a 0, ¿cuánto es? Tengo otro número, menos 5 elevado a 0. Tengo, por ejemplo, un medio menos 0,5 y eso lo elevo a 0. ¿Cuáles son mis resultados? A ver. Si quieres le aprietas pausa. A no ser que estés calculando inmediatamente tus resultados, que también es válido. Bueno, me encantaría escuchar las respuestas, pero vamos comparando. Mira, tenemos 2 elevado a 0. Todo número que eleve a 0, salvo que la base sea igual a 0, el resultado va a ser 1. No hay problema. Si el resultado está con paréntesis, no hay problema. El resultado sigue siendo 1, porque yo estoy elevando todo este número a 0. Y además la base es distinta de 0, así que qué mejor. Aquí tener mucho cuidado porque yo lo que tengo es esto para calcular primero. Ese resultado es 1. Pero como yo tengo un menos antes, yo lo copio y me queda menos 1. Entonces tener mucho cuidado con eso. ¿Perfecto? Tal vez podría haber dicho, me dio flojera hacer lo último, un medio menos 0,5. Bueno, está elevado a 0 es 1. Pero no. Cuidado, porque si uno resuelve esto, lamentablemente me va a quedar 0 elevado a 0 y nosotros dijimos de que eso era indeterminado. ¿Por qué? Porque, insisto, la matemática no sabe si eso es 0 o si es 1. Tiene doble mirada. Entonces, frente a esa doble mirada, no hay como mucho que hacer. Ya, espero que se vaya entendiendo todo esto y espero que mi cara no esté tapando la parte de acá. Ya ahí lo corro un poco. Vamos con lo otro. Propiedades de multiplicación. Multiplicaciones tienen, bueno, hay varias propiedades con respecto a esto. A ver, sí. Después viene la división. Y una de las cosas que yo siempre aconsejo memorizar, quizás como lema, tanto para la propiedad de multiplicación como la división, es que lo que es igual siempre se mantiene. Lo que es igual se mantiene. Tanto para la multiplicación como para la división. ¿Cuáles son estas propiedades? Las propiedades son que si yo tengo una multiplicación de igual base, ¿se fijan? Yo lo que voy a hacer con los exponentes es sumarlos. N más M. Si yo tengo una multiplicación de potencias, las cuales son de igual exponente, o sea, yo tengo a elevado a n por un b elevado a n, entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar las bases. Multiplico las bases de esta forma y además elevo a n. Si se fijan, lo que es igual siempre se mantiene. Aprendiéndolo de esa forma, yo creo que no deberías tener drama, al menos para resolver ejercicios como estos. Ahora, yo sé que estas propiedades de seguro ya las sabes muy bien. El tema es mostrarte variantes. ¿Qué cosas podrían causar alguna dificultad? Por ejemplo, uno debe entender que cuando yo tengo una suma en el exponente, yo puedo volver hacia atrás. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo la suma en el exponente, yo puedo separar manteniendo la base y los exponentes lo divido para cada una de las bases que dejé como factor. Me explico, vamos al español. En español sería algo como esto. O sea, si yo tengo un 2 elevado a más b, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer acá es tomar, ya que tengo una suma, entonces yo lo que hago es separar como multiplicación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos separan como suma. Cuidado, que eso no se hace. Como suma, jamás de los jamases.
Yo lo que hago es que la suma en el exponente separo como por, y cada uno de los exponentes los dejo a cada una de las bases. 2 elevado a por 2 elevado a b es lo mismo que 2 elevado a a más b. ¿Te fijas? Así que cuidado, insisto, si quieres separar, si quieres tomar una suma de exponentes, entonces puedes separar como una multiplicación. También se puede hacer como división, pero bueno, vamos por partes, ¿sí? Como te digo, es lo esencial. Si entiendes eso, quizás lo demás lo puedas deducir tú solo. ¿Qué otra cosa más es importante recalcar acá? Antes que se me vaya. Bueno, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, con la segunda propiedad, que cuando uno tiene 3 por 4 elevado a 4, por poner un ejemplo, o a 3, para que no sea un cálculo tan gigante. Yo también puedo volver hacia atrás, o sea, si yo tengo una expresión y está elevado a n, yo lo que hago es elevar al primero y al segundo. ¿Por qué? Porque, insisto, yo estoy volviendo hacia atrás. Ese n que está como exponente, si yo tengo en la base una multiplicación, entonces el n pasa como exponente para cada valor. ¿Qué significa esto? Que aquí me queda 3 elevado a 3 por 4 elevado a 3. Y se acabó. Bueno, ahí tú calcularás eso. O por ejemplo, hay veces que uno tiene un medio por m y eso lo quieren elevar a 2. ¿Cómo puedo calcular eso? Sencillo, tomo el 1 medio, lo elevo a 2 y el m también lo elevo a 2. Esta propiedad se combina muy bien, por ejemplo, con la potencia de una potencia, pero lo vamos a ver más adelante. Ejercicios algebraicos, insisto, funciona súper bien. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más es importante aquí? Bueno, también, si yo tengo una multiplicación de potencias, hay veces en que las bases no van a ser tan iguales. ¿A qué me refiero? O sea, ya, imagínense, tengo 4 por 8 por 16 y quiere saber cuánto es eso, pero 2 elevado a cuánto. Porque si uno hace 4 por 8, 32, 32 por 16, yo sé que me da un valor. Lo puedes hacer así. Pero quizás hay una forma más sencilla, que es el hecho de decir, el 4 es 2 elevado a 2, el 8 es 2 elevado a 3, el 16 es 2 elevado a 4, mantengo la base, y lo que hago es sumar los exponentes. ¿Y qué me queda? Un 2 elevado a 9, que de seguro eso va a ser lo que vas a tener en las alternativas. ¿Te fijas? Variantes, eso es lo que me gusta mostrar al menos aquí. Yo sé que muchos de ustedes saben que deben sumar exponentes, pero las variantes como estas o como estas, que es de igualar las bases, son las que muchas veces no las dominan del todo. Y con la división ocurren cosas muy parecidas. Bueno, lo que es igual se mantiene, insisto. Yo tengo un a elevado a n, lo divido por un a elevado a m, eso es lo mismo que mantengo la base, y los exponentes lo que voy a hacer es sumarlos. Restarlos. Ojo, y bueno, lo voy a anotar acá porque a veces se olvida. Restar en orden. Perfecto. Tienen que restar en orden. Tienen que restar el primero con el segundo. Muchas veces piensan que n menos m es lo mismo que m menos n. No. En la resta no hay conmutatividad, como se le dice. Entonces, tengan mucho ojo con eso. Bueno, ¿qué más? A elevado a n dividido a elevado a m, como les decía, insisto, la base se mantiene. Lo que es igual se mantiene. Y en el otro caso, tendría un a elevado a n dividido por un b elevado a n. Entonces, lo que es igual se mantiene, en este caso es el n. Por lo tanto, yo lo que hago es dividir las bases. ¿Sí? Vamos a cambiar color aquí, a dividido por b. Y luego eso lo voy a elevar a n, que insisto es el exponente de las potencias. Ahora bien, otra cosa que también la deben saber por si acaso, esa división lineal también la pueden encontrar así. Yo puedo tener, por ejemplo, un a elevado a n dividido un a elevado a m. Es exactamente la misma idea. Ya, ahí apareció. Entonces, si se fijan, si lo tienen como fracción, entonces usted dice, la división tiene igual base. Por lo tanto, lo que hago es restar los exponentes. ¿Se fijan? Eso es lo mismo que esto. Y bueno, aquí también lo mismo. Esto, tener un a partido por b, es lo mismo
que esto. Es decir, todo eso con lo de acá es exactamente igual. Aquí lo tiene una división de forma lineal y aquí lo tengo en forma fraccionaria. Pero en ambos casos es exactamente lo mismo, así que no se preocupe. Variantes. Bueno, las variantes están enfocadas principalmente... bueno, hay una pillería más que nada, más que una variante en sí. Porque son muy similares a las de acá, pero hay una pillería que es bien interesante, que es la siguiente. Que es, por ejemplo, si yo le digo cuánto vale 4 elevado a 20, dividido 4 elevado a menos 40, ¿cuánto es eso? Entonces uno dice, ah, sencillo, aquí tengo dos potencias que tienen igual base, tengo una división, voy a restar. ¿Y qué es lo que me dicen algunos? 20 menos 40, que sencillo, profe, 4 elevado a menos 20. Póngame algo más difícil. Pero no. No, ¿por qué no? Porque insisto, yo tengo un 4 elevado a 20, le voy a restar el otro exponente que es menos 40 y se produce este efecto del menos menos. ¿Te das cuenta que aquí tengo un 4 elevado a 20 más 40? Menos por menos más, 20 más 40 me da 60, ahí quedamos. ¿Te fijas? Entonces mucho cuidado. Cuando hago la resta, insisto, tengo que tener cuidado con ese efecto del menos menos, si es que el otro exponente es negativo como tal. ¿Ok? Ese es como un caso a tener consideración. Otro caso, que bueno, es lo que le comentaba antes. Si yo tengo P elevado... Ah, bueno, veámoslo de esta forma, a ver. Imagínense, tengo uno parecido. 2 elevado a P menos R. ¿Qué cosas pueden hacer acá? Varias cosas. Por ejemplo, alguien me puede decir, ah, pero aquí tengo una resta, lo que dijo el profe. Si yo tengo una suma, separo como multiplicación. Si tengo una resta en el exponente, separo como división. Entonces yo podría decir acá, fácil, esto es 2 elevado a P, lo divido por 2 elevado a R. Y se cumple que P menos R me da esto. Sencillo. También lo podrían haber hecho así, 2 elevado a P dividido 2 elevado a R. Es exactamente igual. Pero ¿qué pasa si te digo de que eso también lo puedes dejar como multiplicación? Porque de que se puede, se puede. ¿Cómo es eso? Miren, también lo podrían haber dejado así, 2 elevado a P multiplicado, sí, aunque no lo creas, se puede dejar como multiplicación, por 2 elevado a menos R. ¿Qué es lo que pasa? La multiplicación me suma exponentes, entonces, si yo sumo exponente, yo debería sumar el P con el menos R. Y si yo sumo el P con el menos R, adivina. Por tema de regla de signos, al final termino llegando a P menos R como exponente. Así que, tanto lo de arriba como lo de abajo está absolutamente bien. Ambos casos están correctos. ¿Perfecto? Uy, así les mostraría muchos más ejercicios. Pero como le digo, esta es una clase de contenido tipo resumen. Abordando las cosas puntuales, abordando las cosas que generalmente no las muestran quizás como en tanto detalle en algunos lados. Entonces la idea es darte como otra mirada con estas propiedades. Tienen más cosas, tienen cositas más allá. Y se mezclan mucho con las propiedades que vienen a continuación. Por ejemplo, exponente negativo. ¿Qué puedo hacer? Ah, 1 partido 2 elevado a R. Bueno, ahí de seguro tapó mi cara, así que, bueno, lo que decía... Puedo transformar esa potencia que tiene exponente negativo a uno que sea positivo. Y curiosamente llevo a lo de acá. ¿Te fijas? Entonces lo vamos a ver a continuación. De hecho es lo que viene ahora. Exponentes negativos. Si yo tengo exponentes negativos, o tú, si te enfrentas en un ejercicio como tal. Si yo tengo una base que es entera y mi exponente es un valor negativo, ¿ok? Entonces yo lo que puedo hacer es dar vuelta la base, buscar el recíproco de la base, buscar el inverso multiplicativo de la base. Dar vuelta a la base. Puede memorizarlo así incluso. Dar vuelta a la base implica hacer lo siguiente. Implica que yo el A lo voy a dejar como 1 partido A. Y el exponente ahora pasa a ser un valor positivo. ¿Te fijas? Y aquí yo puedo decir, el 1 si lo elevo a n me resulta 1. Y abajo el a lo voy a terminar elevando a n. Así que tú puedes memorizarte la propiedad de acá hasta acá. Siempre va a ser un 1 partido
la misma potencia pero con exponente positivo. ¿No se entiende? Bueno, si no se entiende vamos a ver unos ejemplos, pero veámoslo al tiro ya. Veámoslo de una. 2 elevado a menos 2. Quiero hacer el cálculo de 2 elevado a menos 2, entonces tú puedes decir, ya, tomo la base, lo doy vuelta, elevo a algo positivo, ¿te fijas? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El 1 lo elevo a 2, el 2 lo elevo a 2 y ahí llegamos. Pero si el ejercicio te pide hacer más, entonces 1 dividido 4 es 0,25 y ya con eso basta. O sea, ¿qué más se puede hacer con eso? Si te fijas, ahí lo único que estoy haciendo es transformar a exponente positivo una expresión. Aquí es muy frecuente estos ejercicios donde les piden, no sé, pues 2 elevado a menos 3 y le quieres sumar 3 elevado a menos 2. ¿Cuánto vale eso? Bueno, en pocas palabras, eso es una suma de fracciones. Algunos piensan que elevar algo negativo, el resultado da negativo. No es así. De hecho, lo puedes ver acá con solo este ejemplo. ¿Te fijas? ¿Y qué pasará con las fracciones cuando son bases fraccionarias? Fácil. Tomo la potencia. Bueno, tomo la fracción A partido B. Está elevado a negativo. Ahora lo que hago es dar vuelta. Insisto, siempre es dar vuelta a la base. B partido por A y el exponente me queda como positivo. Por lo tanto, si yo calculo, esto podría quedar más bonito de esta forma. B elevado a n, A elevado a n. Que en el fondo sería tomar ese n y elevarlo a cada uno de los valores. Aunque me gusta más así. Así que, bueno, depende de cada uno. Porque el otro sale por sí solo, por eso. Entonces, otro ejemplo. Si yo tengo el 3 quintos y lo quiero elevar a menos 3, entonces el cálculo consiste en hacer lo siguiente. Doy vuelta a la fracción, busco su recíproco, esa es la manera bonita, correcta de mencionar. Ese menos 3 pasa a ser un 3 positivo, el 5 lo elevo a 3 me da 125, el 3 lo elevo a 3 me da 27 y fin, se acabó. ¿Te fijas? Entonces ahí tendríamos lo que es el resultado de esa expresión. Más ejemplos, insisto, podrían ser estos ejercicios en donde mezclan cosas. Digo, 3 elevado a menos 2, le quiero restar un medio elevado a menos 4, cosas así. Pero eso lo puedes ver en otro video que tengo también ahí publicados como ejercicios resueltos también. ¿Qué otra cosa más? Bueno, aquí también pueden aparecer ejercicios quizás un poco más complicados. Un poquito. ¿A qué me refiero con poquito? No sé, pues puede que te aparezcan ejercicios algebraicos donde te diga cuánto vale x elevado a menos 2 a menos 2n, ya, por poner algo. Y quizás te pregunten cómo es el signo, si es par, si es impar o, no sé, racional positivo, negativo, cosas así. Y la lógica sigue siendo la misma. Si tienes letras, la idea es que primero des vuelta a la base, es decir, si tengo un x, ahora me queda 1 partido x. Luego de eso tomo ese exponente y lo elevo a positivo, lo dejo como positivo. Y finalmente digo 1 elevado a 2n, estamos claros que todo número, o sea, el 1, si lo elevas a cualquier número, el resultado va a ser 1, siempre. Y el x termina quedando elevado a 2n. Y ahí está, no se puede hacer más, así que ahí el ejercicio quedó. Solo quería hacer hincapié en que si sale algo algebraico, entonces hay que ser ordenado nomás. Lo que te permite llegar al resultado de forma eficiente. ¿Estamos? Vamos a ordenar aquí y pasamos a la otra. Bueno, y aquí llegamos a la última, que es la potencia de una potencia, y esta sí que tiene mucha usabilidad. De hecho, esta propiedad de potencia de una potencia se aplica mucho en lo que es raíces y además se aplica harto en lo que es logaritmos. Raíces y logaritmos generalmente cuestan porque no se sabe muy bien lo que son las propiedades de potencias. Después de esto creo que vienen ejercicios y trucos. Así que ahí para que vayas preparando la parte de ejercitación. Entonces, potencia de una potencia. En primer lugar, una cosa que hay que saber antes, insisto, es el tips que aparece acá. Tiene que ver con que hay algunos números, como el 2, como el 3, como el 5, que me arrojan ciertos valores, en donde esos valores yo los puedo dejar como potencia.
como potencia en base 2, como potencia en base 3, potencia en base 5. Yo los llamo, a mí me gusta llamarlo como los parientes. Es decir, si a ti, por ejemplo, te llegase a aparecer un número como el 2, el 4, el 8, el 16, 32, 64, 128, 256, cualquiera de esos números, se te tiene que venir a la mente inmediatamente el 2. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo decir, el 2 es 2 elevado a 1, este es 2 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, y si te fijas el exponente cada vez va subiendo una unidad. ¿Te fijas? Si a mí me aparece 16 por 64, es lo mismo que 2 elevado a 4 por 2 elevado a 6. Y ahí sale sencillo 2 elevado a 10. ¿Te fijas? Entonces sirve para hacer estos truquitos que muchas veces los piden los ejercicios. Entonces es bueno saberlo. ¿Qué es lo que pasa con el 3? El 3 tiene sus parientes, que son estos números de acá. Son infinitos, pero aquí yo te muestro los que son más recurrentes. El 3 es 3 elevado a 1, este es elevado a 2, a 3, a 4, a 5. ¿A qué quiero llegar? Es que cualquiera de estos números se te tiene que venir a la mente el 3. A eso voy. Cualquiera de estos números que son los parientes del 5, se te tiene que venir a la mente el 5 como tal. Es decir, si le aparece un 5, un 25, un 125, un 625, yo lo puedo dejar como potencia de esta forma. ¿Te das cuenta? ¿Cómo los puedes ir memorizando? O sea, más que memorizar, la ejercitación va a hacer de que te vayas memorizando y te vayas acostumbrando a estos números. Por ejemplo, puede haber algún ejercicio de raíces que aparezca un 64 y tú digas, ah, ya, pues este es par, pariente del 2. Un número termina en 5, ya puede estar pensando en que es pariente del 5. Obviamente si es que es un 25, o un 125, o un 625, etcétera. Ya, ¿para qué me sirve esto? Bueno, sirve mucho y se combina muy bien con la potencia de una potencia. Y esta propiedad, que es tan sencilla, me dice lo siguiente. No voy a entrar a hacer demostraciones de propiedades. Quizás estas demostraciones del porqué de estas propiedades lo voy a hacer en algún TikTok o quizás en Instagram, en algún video cortito. Pero aquí quiero ir directamente al grano. Yo feliz te explicaría el porqué, pero para que no sea un video así tan largo, tan extenso, con tanta materia que no va al grano. Pero sí es bueno entender el saber el porqué de las cosas. Pero después. Ya, entonces yo tengo una potencia a elevado a n. Si yo lo elevo a otro número, en este caso, una potencia elevado a n la elevo a m, o así yo la puedo elevar a otra y a otra y a otra. Entonces yo mantengo la base y lo que hago es multiplicar exponentes. ¿Sí? Multiplicar. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se me confunden mucho con esta propiedad. Y aquí nosotros lo que teníamos es una suma de exponentes. ¿Te fijas? Multiplicación de potencia de igual base, yo sumo. Si yo tengo potencia de una potencia, multiplico exponentes. Hay que hacer muy bien esta diferencia entre uno y otro, porque hay muchas confusiones y yo lo he visto. Quizás sea tu caso, quizás no, pero lo menciono por si acaso. Entonces, los ejercicios que pueden aparecer, por ejemplo, si yo tengo un... Bueno, vamos a ir de lo más sencillo. 4 elevado a 10 y lo quiero elevar a 20. No me vaya a decir que eso es 4 elevado a 30. No, porque yo lo que hago acá es 10 por 20. Entonces yo digo que esto es 4 elevado a 200. Porque lo que estoy haciendo es multiplicar el 10 por el 20. Ahí lo hago más paso a paso para que se comprenda bien del todo. ¿Cuándo se pone bueno esto? Se pone bueno si es que yo tengo, por ejemplo, un 8 elevado a 30 y yo quiero saber eso que está ahí, es 2 elevado a cuánto. 2 elevado a cuánto. Tú puedes llegar a un resultado en un ejercicio de prueba. Te aparece eso y quizás en la alternativa, si es que es de selección múltiple, el ensayo, guía o lo que sea, puede que no te aparezca el 8 elevado a 30. Entonces, no alarmarse, no asustarse. Aquí yo lo que voy a hacer es tomar ese 8 y lo voy a dejar como 2 elevado a 3. ¿Por qué? Porque yo ya sé de que el 8 es pariente del 2. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es transformar el 8 a un 2 elevado a 3. Y recordar de que tengo que mantener también el 30. O sea, ese no lo puedo perder. Entonces 8 elevado a 30 es lo mismo que 2 elevado a 3 elevado a 30.
¿Qué se produce acá? Que yo tengo un 3 por 30 y en este caso sería 90. Ahí no hice el paso a paso por un tema de espacio, pero se entiende de que ahí lo que hago es multiplicar estos dos. Perfecto. ¿Qué otro más? Bueno, hay varias opciones. Por ejemplo, otra opción que es muy buena es cuando yo tengo 27 elevado a 8 y lo quiero multiplicar por un 81 elevado a 7, por ejemplo. ¿Cuánto es eso? ¡Wow! ¡Qué gigante! Un número demasiado gigantesco, muy alto. ¿Cómo puedo hacer la multiplicación? No tengo igual base, tampoco tengo igual exponente. ¿Qué hago? Entonces, lo que hacemos en este caso, lo vamos a hacer aquí mejor. Entonces vendría a ser algo muy similar a lo que hicimos aquí arribita. Es decir, tomo estos números y los dejo como otra base. De tal forma que se me igualen las bases. Yo debo buscar eso. Entonces, ¿lo puedo conseguir? Claro. Porque yo tengo el 27, que es lo mismo que 3 elevado a 3. Y tengo el 81, que es 3 elevado a 4. Y además, yo todo eso lo voy a elevar a 8 y esto a 7. ¿Te fijas? Estoy viendo que mejor lo voy a hacer aquí con más espacio. Ahí mejor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo seguir con esto? Sencillo, aquí yo aplico potencia de una potencia. 3 por 8 me da 24 y 4 por 7 me da 28. Entonces yo digo 24, aquí me da 3 elevado a 28. Sumo los exponentes, porque si te fijas ahora, mira cómo cambió esto. O sea, tenía multiplicación, ni las bases ni el exponente eran iguales. Entonces, ¿qué es lo que busqué ahora? Igualar las bases. Igualo las bases, sumo los exponentes. 24 más 28 me da 3 elevado a 52 y ya está. Ahí tengo mi resultado de una forma más bonita y que de seguro eso era lo que pedían en la prueba o quizás eso era lo que estaba en la alternativa. Último apunte o tips. Mira, así pueden salir ejercicios algebraicos también. Si yo tengo a elevado a x y lo quiero elevar a x, ¿cuánto me da? 2x, x cuadrado. Si estás pensando en x cuadrado, absolutamente correcto, porque en el fondo yo lo que estoy haciendo es multiplicar estos dos. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es x por x, y si te fijas aquí lo que ocurre es que en el x por x se terminan sumando exponentes, por eso me da x al cuadrado. ¿Te fijas? ¿Me alcanzará espacio para otro? A ver. Hay una pillería que es muy buena. Yo la vi en un modelo de EMRE del 2019. M elevado a... ya, al A más B. Y eso elevado a 2. ¿Cuánto es eso? ¿Será igual a M elevado a cuadrado más B cuadrado? Se ve interesante. Pero lamentablemente eso no es así. No es así por lo siguiente, porque yo lo que estoy haciendo, insisto, es multiplicar, no elevar. A más B por 2 sería 2A más 2B, ¿te fijas? Por lo tanto, ahí tendría el resultado final. Ojalá que mi cara, insisto, no haya estorbado ahí la visual. Yo creo que a lo más va a tapar los check. Perfecto, entonces ahí tenemos la propiedad. Ahí tienes varios ejemplos, varias maneras en las cuales se puede preguntar esto. Y aquí te presento más variantes con respecto a lo que acabamos de ver. Potencias, insisto, cálculos, ejercicio algebraico, de análisis, de todo un poco. Aconsejo apretarle pausa para que así obviamente puedas revisar inmediatamente como es de costumbre en estos videos. Ya. A ver, mientras yo preparo los lápices. Vamos entonces. Supongo que ya está todo calculado, no hay problema, mira. Entonces, si es que vamos a hacer los cálculos, aquí tengo que tener mucho cuidado con los resultados que voy a tener en cada uno de ellos. Yo resuelvo eso que acabo de encerrar en azulito, vendría a ser menos 9. Si llegase a anotar 9 positivo, es porque te confundiste con el menos. Ahí fue de seguro porque elevaste el menos 3 al cuadrado, y eso no es así. Yo lo que resuelvo, insisto, primero es esto, me da 9 y el signo lo copio y pego.
¿Qué más tengo? Tengo el celeste. Ya vamos a marcar ese. Menos 3 al cuadrado, ese resultado me queda 9 positivo. Mantengo ese menos y lo dejo ahí, llego y copio nomás. Luego tenemos menos y vamos a calcular el siguiente que vendría a ser el 3 elevado a 3. ¿Cuánto vale 3 elevado a 3? 27. Entonces, ahora viene el remate final. Calculo menos 9, menos 27. Ahí tendríamos menos 45. Aquí lo que tengo es menos 45. Absolutamente correcto. La 1 es verdadera. Si te fijas, porque me calzó con el resultado que me estaba dando el ejercicio en sí. ¿Te fijas? Vamos con otro. Mira. Vamos a calcular ese. 1/5 elevado a menos 2. Nosotros dijimos de que el 1/5 elevado a menos 2, exponentes negativos, automáticamente empiezo a dar vuelta a la base. Doy vuelta a la base, lo voy a hacer paso a paso para que no te pierdas tanto. 5 partido 1 elevado a 2. Y le voy a restar el otro valor que sería esto. Recuerda que 0,25 es 25 partido 100. Pero si tú lo simplificas te queda un cuarto. Por lo tanto, ahí lo que tú tienes es un cuarto elevado a menos 3. Entonces, un cuarto elevado a menos 3 sería 4 partido 1 elevado a 3. ¿Por qué? Porque tomé el un cuarto y le di vuelta a la base, cambié el signo del exponente a positivo. ¿Ya? Listo, bueno, ahora hago los cálculos nomás. O sea, 5 el partido 1 es 5, al cuadrado es 25. 4 partido 1 es 4, si lo elevo a 3 me da 64. Y si a 25 le quito 64, el resultado me da 39 negativo. ¿No me equivoco? 5, 6, 64, está bien. Menos 39 y ahora hago las preguntas. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Es verdad que el menos 39 es racional? ¿Es un valor no entero? Y ahí hay un problema. Es entero. Entonces, como es un valor entero, automáticamente queda falsa la afirmación 2. ¿Sí? Es un número racional, es entero y además es negativo. Esa sería como la justificación bonita. Cuidado con el juego de palabras. Bueno, siempre en cada video te he dejado como un ejercicio donde tienes que analizar y pensar bien este concepto. Cosa que quede arraigado ahí en tu mente. Vamos con ese, miren. Yo tomo esa expresión, el a elevado a menos 2n. Yo me doy cuenta acá de que tengo un exponente que es negativo. Entonces, como es negativo, lo que voy a hacer es dar vuelta a la base. 1 partido la potencia, lo elevo a positivo, es igual a ¿qué? Pero lo voy a hacer como venía enseñando antes. Doy vuelta a la base, o sea, 1 partido a, lo elevo a 2n. 1 elevado a 2n es 1. Y abajo me queda la potencia, pero con el exponente positivo. Si te das cuenta, ahí no hay mucho que calcular, es exactamente igual a lo que me aparece ahí, por lo tanto, nada más que agregar, correcta la pregunta o la afirmación 3. Si prestaste atención en la parte anterior, te habrás dado cuenta de que eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque te había dicho en el video, o sea, en la diapositiva anterior, con el ejemplo, de que uno está multiplicando estos valores. Por lo tanto, yo lo que hago es 2 por x más y. Significa que esto es a elevado a 2x más 2y. ¿Te das cuenta? Absolutamente falso. Luego, tenemos aquí abajo una suma. ¿Qué habíamos dicho con la suma? Si lo recuerdas bien, te había dicho de que en la suma tú lo puedes separar. Si es que la suma está en el exponente, yo puedo separar como multiplicación. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? 2 elevado a multiplicado por 2 elevado a 2b. Esto significa de que si yo hago el cálculo, bueno, aquí te va a dar cuenta de que, por ejemplo, ese 2 elevado a ya está. Entonces, aquí la pregunta, o lo que debería surgir a tu mente es, 2 elevado a 2b, ¿será lo mismo que 4 elevado a b? Y lo es. ¿Por qué lo es? Porque mira, lo voy a hacer aquí, voy a tomar ese y lo voy a expresar de otra manera. 2 elevado a 2b, si yo tengo multiplicación en el exponente, yo puedo hacer potencia de una potencia. Entonces aquí me queda 2 elevado a 2 y esto lo elevo a b.
¿Qué consigo? De que 2 elevado a 2 me da 4, que es el 4 de acá. Y luego el b, que es el que está aquí solito. ¿Te fijas? Así que en ese caso tendríamos de que la afirmación es completamente correcta también. Vamos, súper verdadero. Y luego tenemos este último ejercicio que un poquito más trabajado. Tú puedes trabajar incluso o con la parte izquierda o con la parte derecha. Con ambos casos deberías llegar bien al resultado. Por ejemplo, alguien astuto diría, pucha, me es más fácil ver la división y ver si es que es igual a la resta. O alguien quizás ya definitivamente está acostumbrado a hacerlo de izquierda a derecha. Entonces en ese caso, yo digo, resta, si yo tengo una resta en el exponente, divido. ¿Qué divido? Bueno, la potencia con el exponente a. Y abajo voy a tener la potencia con el exponente 2b. Esos son los exponentes, s y s. S menos es el que es la raya de la división. Por lo tanto aquí abajo tengo 2b y eso implica de que eso es absolutamente falso porque el signo falla. ¿Cuál signo? Este, el que estaba ahí. Si es que no lo viste, aquí me aparecía un menos y debo tener un 2b solito. Listo, ahí está resuelto el ejercicio como tal. ¿Estamos? Espero que se esté captando, insisto, todo lo que estoy mostrando ahora es la parte de potencia bonita, la parte de potencia que es más o menos básica. Es súper importante, insisto, de que obviamente te manejes muy bien con esto de acá. Ahora, lo que vamos a estar trabajando a continuación en las siguientes diapositivas es los detalles. Lo que marca la diferencia en el fondo en los ejercicios de potencias. Así que, mucho ojo, mucha atención. Por ejemplo, uno de los casos especiales que generalmente preguntan los estudiantes es ¿qué es lo que hago con las sumas de potencias? Profe, ¿puedo calcular 3 elevado a 20 y luego sumar? Sí, lo puedes hacer. El tema es cuándo terminas. ¿Sí? Es un resultado que es muy grande, gigante. Y si vas a sumar esos 3 como que no es tan factible. De seguro el ejercicio en las alternativas vas a tener 3 elevado a 21, o 3 elevado a 60, o 3 elevado a... no sé, vaya a saber uno. 20. Bueno, en fin. Si piensas en que el resultado de eso es sumar exponentes así como así, no es tan fácil, lamentablemente. De hecho, para resolver este tipo de sumas, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo digo, en esta suma de potencias, si te fijas aquí, yo tengo 3 veces el 3 elevado a 20. 1, 2 y 3. 3 veces significa 3 multiplicado por la potencia que se me repite. En el fondo, lo que debe buscarse es que las potencias son iguales, en base y en exponente, es dejar como multiplicación. La suma pasa a la multiplicación. En enseñanza básica, cuando te enseñaban las sumas, por ejemplo, 4 más 4 más 4 más 4 más 4, esa suma de mismos valores uno lo podía expresar como una multiplicación. 5 veces el 4, 5 veces el 4, o sea, 4 más 4 más 4 más 4 más 4 es igual a 5 por 4. ¿Te fijas? Aquí lo que me enseñaban en básica es que la suma yo la podía dejar como una multiplicación. Perfecto. Entonces, aquí hago lo mismo con las potencias. Entonces yo digo, bueno, esto es 3 elevado a 20, 3 elevado a 20, 3 elevado a 20, 3 veces la potencia, aquí la dejo. ¿Y qué consigo con esto? Bueno, si piensas en que hay que multiplicar 3 por 3, no. Porque aquí yo lo que tengo son potencias de igual base. Igual base. Y si yo tengo igual base y no tengo exponente, significa de que hay un 1 camuflado. Entonces, yo lo que digo es, mantengo la base, impecable. Y lo que voy a hacer es sumar exponentes de tal forma que me queda 21. Y con eso, resuelto el ejercicio. Así de sencillo. ¿Te fijas? No sé dónde quedará más bonito. Lo voy a dejar aquí nomás. Otro ejemplo. Ya si es que te pareció un poco engorroso. Imagínate tienes 2 elevado a 30.
más 2 elevado a 30 más 2 elevado a 30 más 2 elevado a 30. O hagámoslo más entretenido incluso. En vez de un 2 voy a poner un 8. Entonces aquí tú me dirás, ah, bueno, misma idea de lo anterior. Y de hecho es verdad, porque tengo una suma, porque las potencias son igualitas. Base, exponentes, todo igual. Por lo tanto yo digo, yo aquí lo que voy a decir es que tengo 4 veces el 8 elevado a 30. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a anotar. Entonces, si llegase a anotarlo de acá, vamos a tener 4 veces la potencia, que en este caso es 8 elevado a 30. Y luego veo la posibilidad de multiplicar. Multiplicación. Aquí tengo un 1. Los exponentes son distintos. Las bases son distintas. ¿Qué es lo que hago si es que las bases son distintas? ¿Te acuerdas? Exacto. Si es que estás pensando en igualar las bases, perfecto. Porque aquí yo lo que hago es tomar ese 4 y dejarlo como 2 elevado a 2. Y tomo ese 8 y lo dejo como 2 elevado a 3. Recordando que ese 8 o ese 2 elevado a 3 está elevado a 30. ¿Qué conseguimos acá? Conseguimos de que nos va a resultar aquí un 2 elevado a 2. Aquí nos queda un 2 elevado a 90. Porque estoy multiplicando estos dos. Y luego finalmente hago la suma de exponentes. Me queda 2 elevado a 92. Si te das cuenta aquí ya estoy en condiciones de multiplicar potencias de igual base. Por eso sumo exponentes. Eso es todo. Y se acabó. No la clase, se acabó la explicación. No sé si querrá otro ejemplo. Tal vez quieres hacer un ejemplo rapidito, entonces podría decir, bueno, ya entonces ¿cuánto es? Ya, bueno, por aquí es como bien repetitivo. Ah, puede ser con letras. Mira, imagínate tengo esta expresión. 4 elevado a 3x más 4 elevado a 3x. ¿Cuánto es eso? Entonces, si ya captaste la idea, entonces yo aquí puedo decir fácil. Bueno, no fácil, sencillo. Sencillo, accesible, ya entendí el concepto, o tú entendiste el concepto. Entonces aquí me dice, ah, pero aquí yo tengo 2 veces la potencia. Entonces digo 2 por 4 elevado a 3x. Ya, primer problema, las bases no son iguales. Los exponentes tampoco son iguales. ¿Qué es lo que hago? Igualo bases. 2 por... Tengo ese 4 que está acá, que lo puedo dejar como 2 elevado a 2. Y además está elevado a 3x. ¿Cómo sigo? 2 lo multiplico por lo de acá. Estos exponentes se van a multiplicar y me queda 2 elevado a 6x. Ahora sí que sí. Ahora tengo mis bases iguales, por lo tanto lo que hago es exponente 1, mantengo la base, sumo los exponentes y el ejercicio se acabó. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. Si tapa mi cara, ahí está. ¿Estamos? 3 ejemplos. 2 ejemplos numéricos más un ejemplo algebraico. Yo creo que con eso suficiente para que entiendan más o menos la idea de lo que es esta suma y restas de potencias. Aunque ojo, aquí podría corregir aún más. Esto es sumas de potencias. Precisamente. Si es que las sumas son de las mismas expresiones. Aquí lo detallo. Porque, claro, aquí las sumas son de mismas expresiones. Pero ¿qué pasa si yo tengo una suma o resta de distintas expresiones? ¿Te fijas? Aquí de partida ya las potencias no son iguales. Pero las bases sí que lo son. Entonces eso ya me da un indicio de que uno pudiese aplicar algún truco. De hecho, esto que estoy mostrando acá son trucos algebraicos. Son trucos en sí de potencias. Entonces acá también aplico unos trucos. Pero este truco tiene un nombre aquí mucho más bonito. El cual uno lo que hace es factorizar. ¿Sí? El factorizar implica primero escoger la potencia de menor valor. Ojalá. ¿Sí? Entonces yo digo 3 elevado a 11 menos 3 elevado a 13. Ya. Entonces voy a decir que la potencia de menor valor es 3 elevado a 11. Voy a multiplicar por qué cosa? Por dos expresiones de tal forma que si yo multiplico ese con ese me da el primero y ese con ese me da el segundo. ¿Cuáles son esas potencias? Entonces,
Ojo, multiplico. Si yo voy a multiplicar, entonces me debo asegurar que las bases sean iguales. Primer punto. Luego, lo que vamos a hacer acá es, si yo multiplico S con S, me debe resultar 3 elevado a 11. Significa de que si yo sumo estos exponentes, la suma me debe quedar 11. 11 más ¿cuánto me da 11? 0. De nuevo, mira, 3 elevado a 11, aquí tengo un 3. Si yo sumo estos dos exponentes, me debe resultar 13. ¿Cuánto me falta? 2. ¿Por qué? Porque si yo digo 11 más 2 me da 13 y ahí tengo el otro exponente. ¿Te fijas? Entonces cuando uno ya tiene esto, lo demás sale por sí solo. Porque aquí yo digo 3 elevado a 11, 3 elevado a 0 es 1, 3 elevado a 2 es 9, 3 elevado a 11 por 1 menos 8, o sea, esto sería 1 menos 9. El resultado me queda menos 8. Y si yo dejo más bonito esto, me quedaría menos 8 por 3 elevado a 11. Y ahí el ejercicio queda resuelto. En el fondo, lo que estoy haciendo acá es tomar esta expresión, esa, y dejarla como una multiplicación. Cuando yo dejo como una multiplicación, lo demás sale por sí solo. Lo más importante acá es que, insisto, factorices y siempre por la potencia de menor valor, en lo posible. ¿Perfecto? Veamos otro ejemplo. A ver si es que quedó más o menos claro. Vamos a ver un ejemplo aquí. Imagínate tienes 2 elevado a 8 menos 2 elevado a 12 más 2 elevado a 10. Quiero saber cuánto es esto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo. Escogemos la potencia que tiene menor valor. En este caso, la de menor valor sería el 2 elevado a 8. ¿Estamos claros? Es la potencia más chiquitita. 2 elevado a 8 por 2 menos 2 más 2. Recuerda, S con S me da el primero, S con S me da el segundo, S con S me da el tercero. ¿De qué me debo preocupar? Que la suma de estos dos exponentes me dé 8, que la suma de estos dos me dé 12 y que la suma de estos dos me resulte 10. Si entiendes esa lógica, tú puedes decir 8 más 0 es 8, 8 más 4 es 12 y 8 más 2 me da 10. ¿Te fijas que va saliendo un poco más rápido? Calculo. 2 elevado a 8 multiplico por 1 menos 2 elevado a 4 es 16 y finalmente aquí le sumamos 4. Teniendo esto, aplicamos resolvemos. 2 elevado a 8 multiplico por... 1 más 4, 15. 1 más 4, 5. Y 5 menos 16 me queda menos 9. Entonces si yo decoro esto, me quedaría menos 9 por 2 elevado a 8 y ejercicio resuelto. Ahí estamos tiki-taka. ¿Fija? Dos ejemplos, insisto ahí para que los tengas, los analices y bueno, después viene más ejercitación, así que espero que estés anotando. Cualquier duda ahí la puedes hacer en los comentarios o me puedes escribir por Instagram también. Si te gustó si te está sirviendo el video, le puedes dar like si gustas. Como te digo, aquí la idea es de que todos estos tips te vayan sirviendo. Quizá llegaste al video solamente por esto, bueno, eso va. Ahí depende de cada uno. Ya, entonces, el primer punto eran sumas y restas de fracciones. ¿Qué hago con las sumas con las restas? Trucos. Los trucos que están acá. O factorizo o aquí dejo como una multiplicación. Bueno, notación científica. Otro de los temas que generalmente se confunden mucho. Y aquí hago el alcance. Bueno, la definición de notación científica, en el fondo lo que me permite en potencias, de hecho lo que son áreas de vida diaria, hablo de área de ciencias, química, que se trabajan a veces con valores muy altos, valores muy bajos. Valores extremadamente grandes, extremadamente bajos, yo lo puedo dejar ese valor numérico como una potencia. ¿Y cómo es esa potencia? Bueno, notación científica me permite escribir de forma abreviada cantidades muy grandes o pequeñas. Y lo que debo hacer es escoger una cifra racional entre 0 y 1. Y además esto lo debo multiplicar por la potencia de 10 elevado a un exponente indicado por el número de lugares y sentido en que se haya
corrido la coma. Dejémoslo como potencia de 10, elevada a un número. ¿Cómo es esto? Sencillito, mira. Si uno quisiera tomar este valor y ese valor es dejarlo como una notación científica, la notación científica me dice, primero escojo un número entre 0 y 1. Entonces, si yo tengo el 352 acá, no puedo escribir 352. Si tú quieres notación científica, no. Pero de querer hacer una abreviación, sí. Pero vamos por partes. Entonces yo lo que voy a hacer es anotar un 3,52 por un 10 elevado a algo. ¿Cuál es ese algo? Bueno, ese algo me está indicando por la cantidad de veces que yo corro la coma, hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, si yo digo 3,52, la coma está entre el 3 y el 5. Debo contar cuántos lugares hay hacia la derecha después de la coma. Entonces, si tú empiezas a contar los números, recuerda que la coma está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Significa de que lo elevo a 11. Porque estoy corriendo la coma 11 unidades hacia la derecha para que finalmente quede acá. ¿Te fijas? De acá, espacios hacia acá. Si eres, por ejemplo, de los que pensaba de que, tengo 9 ceros y el 9 lo dejo ahí, no. Si quisieras hacer eso, tendrías que hacer una abreviación. Y la abreviación es la siguiente. Uno dice, ya, ¿qué pasa si yo quiero escoger el número completo? Se puede. Si yo quiero escoger el número completo, digo 352, lo multiplico por 10 elevado a algo. Si yo anoto 352, la coma está después del 2. Entonces yo cuento la cantidad de ceros o la cantidad de espacios hacia la derecha y ahí me calza con 9. ¿Te fijas? El tema, que en notación científica tengo que tener un número entre 0 y 1. Y esto es solo una abreviación, ya que el 352 es claramente mayor que 1. Pero eso y eso están bien. Lo de arriba es notación científica, pero lo de abajo no. Pero sigue siendo igual al número original. Espero se capte la idea. Vamos con otro ejemplo. Mira. Otro ejemplillo, un número extremadamente pequeño. ¿Qué pasa si yo quiero dejar eso como notación científica? Escojo un número entre 0 y 1. Lo voy a multiplicar por un 10 elevado a algo. Entonces, si aquí te fijas, yo lo que hice fue anotar la coma entre el 5 y el 7, acá. Entonces, la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿cuántos espacios hay de esa coma hacia la otra coma? 3, 4, 5, 6, 7. 7 espacios hacia la izquierda, entonces elevo a menos 7. Fin. Y eso es todo. ¿Te das cuenta? Abajo. Bueno, abajo podría hacer una abreviación que no es notación científica, pero es una abreviación bien hecha que también se puede hacer. ¿Cuál es? 5, 7, 6, 8 por 10 elevado a ¿cuánto? Entonces yo digo, la coma la dejé por acá, después del 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esto lo elevo a menos 10. Punto. Y ahí tengo. Lo celeste o azul es notación científica. Lo otro, simplemente una abreviación que me permite hacer la resolución de un ejercicio más fácil. ¿Qué tan fácil? Un ejemplito, mira. Esta es la utilidad que tiene notación científica. Por ejemplo, yo tengo eso. Lo quiero multiplicar por eso. Y lo quiero dividir por 4.000. No, 400.000. ¿Cómo lo hago ahí? Bueno, una de las cosas que puede hacer... Ya, hagámoslo sencillo. Hagámoslo con esto nomás. Entonces, si yo quiero hacer esta operación y dejarlo como notación científica o como una abreviación como tú quieras, voy a cambiar para hacer los números más fáciles de trabajar. Vamos a dejar esto como 250.000 por 0,0003. O 3 10 milésimos bien leído. Entonces, una de las cosas que aquí podemos hacer es transformar a notación científica. Una opción. Si es que me lo pide, es recomendable. Pero si no, yo lo que conviene hacer acá, a mi juicio, lo que yo haría es
Tomo el 25, lo multiplico por 10 elevado a 4. 25, aquí tengo la coma, 4 espacios hacia la derecha, 4, exponente. Multiplico por 0,0003 o 3/10 milésimos. Entonces yo digo esto es lo mismo que 3 por 10 elevado a ¿cuánto? El 3 lo dejé acá. ¿Cuántos espacios hay entre coma y coma? Esos son 4. Por lo tanto aquí arriba anoto un menos 4. ¿Qué me permite hacer la notación científica? Insisto, me permite que yo puedo multiplicar 25 por 3, me da 75, y puedo multiplicar las potencias en base 10. Significa de que la base se mantiene, los exponentes los sumo, y mira, curiosamente, sin querer me dio 0. Y si me dio 0, significa de que todo número elevado a 0 es 1, por lo tanto la correcta, o sea la respuesta correcta sería 75. Porque tengo 75 por 1. ¿Te das cuenta? Entonces me permite hacer cálculos más sencillos. Quizás podría haber multiplicado directamente. Está bien. Quizás esto lo podrías haber transformado a fracción. Eso también es válido. Algunos lo hacen así. Digo, profe, tengo 4 decimales, 4 ceros. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me da? 75. Yo te entrego opciones. Tú escoges qué es lo mejor en el momento en que estés rindiendo la prueba. ¿Sí? Yo te doy ejemplos y ahí tú decides. Y el último tips. El último tips tiene que ver con el modelamiento de situaciones las cuales involucren potencias. ¿Qué significa esto? Bueno, muy sencillo. Mira, aquí te lo voy a explicar con pera y manzana para que estos tipos de ejercicios de modelamiento, y esto es lo último, lo puedas resolver súper bien. Atención. Una determinada bacteria se duplica cada una hora. Inicialmente se tienen 80 de estas. ¿Y qué ocurre a la primera, a la segunda, a la tercera hora, a la cuarta hora y a las T horas? Entonces mira. Tenemos un set de bacterias. Aquí hay 80. Y yo lo que hago es que esas bacterias se me duplican. Entonces yo digo, ya, bueno, aquí esas 80 se me duplicó. Luego se me sigue duplicando, 80, 80, 80. Entonces yo puedo ir encontrando todos estos valores, ir haciendo las sumas. ¿Te fijas? O sea, inicialmente tengo 80, luego 160, luego tengo 320 y así voy duplicando. Hasta tener muchas bacterias. Esa es una opción. Dibujito. La otra opción es que tú seas un poco más ordenado. Y como es un ejercicio de modelamiento, te sirve aquí ser ordenado porque te vas a fijar en algunos detallitos que van sobre todo con el exponente. Atención. Duplicar recuerda que es multiplicar por 2. Por lo tanto, yo tengo a la hora 0, a la hora 1, a la hora 2, a la hora 3 y a la hora X. Ya que esto se me repite a cada rato. ¿Vale? ¿Qué pasa a la hora 0? Vamos por parte. Entonces, este es el proceso que uno debería seguir. Tú deberías seguir. Entonces yo digo, inicialmente tengo 80 bacterias, anoto el 80. A la hora 1 yo tengo 80 pero duplicado. A la hora 2 yo tengo lo que tenía antes duplicado. A la hora 3 yo tengo lo que tenía antes y duplicado. Vuelvo a multiplicar por 2. Otra deducción que puedes hacer automáticamente acá es que yo puedo dejar esto como una potencia, como una expresión que me involucre potencias. Esto significa de que aquí tengo 80. Aquí tengo un 80 por 2 elevado a 1. Tengo un 80 por 2 elevado a 2. A ver, ahí se fue. Ahí volvió. Tengo 80 por 2 elevado a 2. Aquí abajo tengo un 80 pero por un 2 elevado a 3. Y así puedo seguir. Entonces, si tú eres ordenado, bien pulcro con esto, tú te puedes fijar en lo siguiente. Tú dices, bueno, a la hora 0 tengo 80. Ya. Como que no saco conclusiones. Pero sí puedes sacar esta conclusión. Digo, pero a la hora 1, mi exponente es 1. A la hora 2, mi exponente es 2. A la hora 3, mi exponente es 3. A la hora X, sí o sí, mi exponente debe ser X. Aquí tienes la expresión que te salva el ejercicio. O bueno, que te hace llegar al ejercicio. ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, bueno, sencillo, yo anoto el 80 por 2 y esto lo elevo a X.
Y se acabó. Ahí tienen la expresión a las t horas, que en el fondo es lo que te están preguntando acá. Ahora, ¿qué otras cosas pueden pasar? Por ejemplo, no sé, pues imagínate que aquí te preguntan por minutos. Entonces, si yo digo al minuto 0, ¿qué pasa al minuto 60? ¿Qué pasa al minuto 120? ¿Qué pasa al minuto 180? Entonces ahí tú dices, bueno, tengo un 60, aquí tengo un 1. ¿Qué es lo que hice? Dividir por 60. Tengo el 120 a la hora 2, o sea, llegué a un 2. ¿Cómo llego al 2? Dividí por 60 el exponente. 180, si yo lo divido por 60 a cada uno de estos valores, insisto, entonces voy a tener el valor de aquí que es 3. Significa de que a la hora X yo lo que voy a hacer con el exponente es dividirlo por 60. Salió feíto, pero ojalá que se esté entendiendo. Entonces todo va a depender del tiempo también que te está entregando el ejercicio. Te pueden pedir con minutos, con horas, quizás con segundos. Entonces en base a eso va cambiando la expresión. ¿Estamos? Lo importante es que ojalá haya entendido eso. ¿Por qué el 2? Porque insisto, estoy duplicando. Por eso sale el 2 a cada rato. A ver ese, si quiere le voy a apretar pausa e intentar hacerlo. Puede hacer un cuadrito muy similar como el que hice yo. Mientras te voy explicando, quizás tú estés trabajando, pero mira. Y te leo el ejercicio. Mira, un determinado antimicrobiano reduce la población de un virus a la mitad cada una hora. Entonces, aquí tenemos que se reduce a la mitad cada una hora. Perfecto. El tiempo, insisto, siempre es importante. Inicialmente se tienen 80 de esos virus. Es muy parecido al anterior, solamente que ahí ahora ya se están muriendo. Se reducen a la mitad a cada rato. Y me dice qué ocurre a la primera hora, a la segunda hora y así sucesivamente. Y también te podrían haber preguntado al qué ocurre en cada minuto, por ejemplo. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces aquí yo digo hora 0, hora 1, hora 2, hora 3, hora t. ¿Qué me preguntaban acá? Ay, ahí me decía hora t, de hecho. Ahora que lo miré, cambiémoslo. Esto es un 2 elevado a t. Ahí vamos a cambiar para que quede todo acorde a lo que me preguntaba el ejercicio. Como generalmente es un x la incógnita. Pero bueno, a la hora t. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Inicialmente tenemos 80. A ver, ya sí. Tendríamos 80. ¿Qué es lo que pasa a la hora 0? Tengo 80. No hay que multiplicar por un medio ni nada de eso. A la hora 1 se reduce a la mitad. Me están preguntando qué ocurre, cuántas bacterias me van a quedar al cabo de t horas. Esa sería como la pregunta más precisa. Entonces yo digo, a la hora 1 voy a tener 80 dividido 2. 80 dividido 2 es lo mismo que 80 por un medio. Hay que saber bien eso. Entonces, en vez de dividir por 2 a cada rato, lo mejor que puedes hacer es multiplicar por un medio mejor. Entonces yo digo, cantidad que tenía antes, la reduzco a la mitad, o sea, la multiplico por un medio. Y así voy todo el rato. Súper similar a lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces aquí yo digo, bueno, tengo la cantidad de antes y lo voy a multiplicar por un medio porque estoy reduciendo a la mitad. A la hora 3 tengo la cantidad de antes, pero se reduce a la mitad otra vez. ¿Qué va a pasar a la hora t? Bueno, aquí tengo que fijarme en alguna regularidad. Yo creo que la regularidad ya la viste, de aseguro. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo un 80. Aquí tengo un 80 multiplicado por un medio. ¿Sí? Vamos a trabajar con los colores, manteniendo eso. Y ese un medio está elevado a 1. Se está multiplicando el un medio solito, con el 80. Acá tengo el 80 por el un medio, pero el un medio está repetido dos veces, elevo a 2. Abajo tengo el 80 por ¿qué cosa? Un medio y lo elevo a 3. Abajo, ¿qué es lo que voy a tener aquí a la hora t? Voy a tener la cantidad inicial, voy a tener el 1 medio y el tiempo vendría a ser t. Y se acabó el ejercicio. Se acabó realmente. Mira, aquí yo te podría decir incluso de que puedes hacer algo mucho mejor. Aquí va otro tips. Si yo tengo 80 por un medio elevado a t, entonces lo más conveniente
o quizás en la alternativa te aparezca otra que no sea esa, entonces no te asustes, porque aquí yo tengo un medio. Y es un medio, debes recordar que es 2 elevado a menos 1. Es lo mismo. Entonces yo voy a copiar el 80 por un medio, pero ese un medio lo voy a cambiar. Insisto, no voy a anotar un medio, sino que voy a anotar 2 elevado a menos 1. Pero es lo mismo que tenía originalmente. Y lo elevo a t. ¿Qué más puedo hacer? Tomo el 80, lo multiplico por el 2 elevado a menos t. ¿Te fijas? Entonces, ahora cambié la forma de la expresión, pero el resultado sigue siendo el mismo. O sea, sigo teniendo un 80 por 2 elevado a menos t. Y ya está. ¿Te fijas? Entonces ahí tiene otra variante. O en la alternativa te sale lo de abajo, o te sale lo que anoté ahí al final. Con base entera o con base racional no entera. ¿Vamos bien? Pucha, no sé cuánto tiempo irá de clase. Yo creo que vamos como una hora, quizás un poco más. Pero espero que con este ratito ojalá vaya quedando todo claro. Como última actividad, como siempre, te voy a dejar al menos esos 5 ejercicios. A ver, juégatela. Veamos qué tal. Recuerda que le voy a apretar pausa y ver la resolución de inmediato. Y vas comparando a ver si es que se va captando o no la idea de cada uno de estos ejercicios. Con los trucos que estuvimos trabajando. Menos notación científica, que al parecer no lo quise anotar en realidad. Ya. Entonces voy a preparar los lápices. A ver aquí. Listo. Azulito para la explicación. Entonces, tenemos 3 elevado a 4 más 3 elevado a 4 más 3 elevado a 4. Entonces tú ya quizás estarás pensando, pucha, ya esto es sencillo. A no ser que hayas calculado cuánto vale 3 elevado a 4. 81 más 81 más 81, 243. 243 no es lo mismo que 3 elevado a 12. ¿Sí? Si hiciste eso y dijiste que era falso, bien. Aquí lo que podría haber hecho mejor, es decir, 3 veces 3 elevado a 4 exponentes, los dejo ahí, porque los voy a sumar. Las bases son iguales, por eso voy a mantener las bases, de tal forma que yo tengo el 3 elevado a 5. Mantengo la base y los exponentes los voy a sumar. ¿Perfecto? Claramente eso no es igual, así que es súper falso. Acá lo que tenemos es una suma de potencias, pero no son iguales ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Factorizo. Tomo la potencia de menor valor, multiplico. Abro paréntesis y anoto un 5 elevado a algo más un 5 elevado a algo. ¿Elevado a cuánto? Multiplicar estos dos implica que me dé S. Y multiplicar estos dos implica que me dé S. Entonces yo digo, multiplicar potencias de igual base implica sumar exponentes. Entonces yo digo, 8 más cuánto me da 9. 8 más cuánto me da 8. Entonces digo, 8 más 1. Y aquí en el otro lado tengo 8 más 0. Calculamos, me queda 5 elevado a 8, multiplico por 5 más 1. Esto me va a resultar finalmente 5 elevado a 8 multiplicado por 6, ya que 5 más 1 me da 6. De hecho, es lo mismo que aparece acá, por lo tanto, esto vendría a ser absolutamente correcto. ¿Ok? Vamos con otro, mira, el número 3, muy parecido al primero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Suma, otra suma de potencias que son igualitas, por lo tanto yo digo, 3 veces tengo el 9 elevado a 6. Ni se les ocurra multiplicar el 3 por 9, eso no es 27 elevado a 6 si es que lo llegaste a pensar. Lo que yo hago acá es igualar las bases, ya que los exponentes tampoco son iguales ni las bases, ni base ni exponente. Entonces los igualo, ¿cómo? Digo, pero el 9 es pariente del 3. El 9 yo lo puedo dejar como potencia en base 3. Entonces digo, 3 elevado a 1 multiplico por el 9, que es 3 elevado a 2, y elevo a 6. 3 elevado a 1 multiplicado por 3 elevado a 12. ¿Por qué 12? Porque estoy multiplicando el 2 por 6. Por esa razón. Y luego tengo 3 elevado a 13, ya que aquí definitivamente sumo los exponentes. Ya que las bases son iguales. Y bueno,
3 elevado a 13, comparo, esto es 3 elevado a 36, ni por dónde. Por lo tanto, la 3 queda fuera. Y si tengo resta, misma idea, insisto, si todo es lo mismo. Entonces esto para repasar aún más, ya cosa que quede rayado con esto de sumas y restas. Entonces yo digo, potencia de menor valor por paréntesis. 8 menos 8, ahora juego con los exponentes. 7 más eso me da 9, eso es 2. Y el 7 más esto me tiene que resultar 7. Por lo tanto eso sería 0. ¿Siempre va a haber un 0? Sí. Si tú escoges la potencia de menor valor, sí. Si tú escoges otra, puede que se alteren los exponentes. Todo va a depender del valor que escojas. Yo siempre voy a aconsejar tomar la potencia de menor valor para que el ejercicio tenga sentido en sí. 8 elevado a 7 multiplico por 8 elevado a 12 es 64. Le voy a restar 1 y sigo calculando. 8 elevado a 7 y lo multiplico por 63. Ya vamos terminando. Y aquí te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver el 9? Bueno, ¿qué tiene que ver el 9? ¿Será verdadero? Quizás habrás dicho falso porque no tienes ni idea de dónde salió ese 9. Divisible significa de que puedo dividir exactamente el número. Esa expresión que me dio al final me está preguntando si lo puedo dividir exacto por 9. ¿Se puede? Y claro que se puede. Porque yo tengo 8 elevado a 7 por 63. Si yo lo divido por 9, yo puedo simplificar estos dos. Divido por 9 me da 1, divido por 9 me da 7. ¿Tengo una división exacta? Claro que sí. Tengo una división exacta, por lo tanto, la 4 es correcta. Y ojo, que esta es otra forma de preguntar lo que es sumas y restas de potencias, como lo que estoy mostrando acá. Tal vez te podrían haber dicho ya, ¿es divisible por 63? Sí, porque se van estos dos. ¿Es divisible por 8 elevado a 7? Claro, porque puedo sacar estos dos. ¿Es divisible por 8? Claro, porque yo saco un 8 abajo y saco un 8 arriba. ¿Es divisible por 90, por ejemplo? Entonces, en ese caso, ahí lamentablemente no, porque yo divido por 9 me da 10. Divido por 9 me da 7, pero no tengo división exacta. ¿Lo puedo dividir por 8 elevado a 8? Tampoco, porque yo saco todos los 8 de arriba, saco el 8 de abajo y no tengo cómo dividir estos dos. Bueno, y así puedes jugar con más. Yo, insisto, te muestro opciones para sacarle un poco más el jugo al ejercicio. Ya, y cerramos entonces esta super clase, un poco extensa quizás. Tal vez estés viendo el video por parte, quizás fuiste al grano, pero insisto, espero que te esté sirviendo por lo menos esta parte de ejercitación. Mira, si un grupo de 50 socios de un club se duplica cada 2 horas, en 6 horas la cantidad de socios será 50 por 2 elevado a 6. Hago lo mismo que hice anteriormente. Entonces yo digo, hora 0 a la hora 2, a la hora 4 y a la hora 6. A la hora 0 tengo 50, aquí tengo 50 por 2, aquí tengo 50 por 2 por 2. A la hora 6 tengo 50 por 2 por 2. Si te fijas acá, hora 6 solamente multipliqué por 2 3 veces. Por lo tanto, esto es lo mismo a la hora 6 que 50 por 2 elevado a 3. Aquí me dice elevado a 6, así que está completamente malo. Y con esa falsa tendríamos entonces lista esta clase de potencias. Insisto, una parte que era básica y otra parte que era un poco más avanzada, que tenía trucos y cosas más técnicas, más puntuales, más especiales. Así que espero que haya quedado todo claro. Todas consultas me las puede hacer llegar aquí por los mismos comentarios, por Instagram. Cualquier detalle también que encuentre en el video, también me lo puede hacer llegar. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final o por lo que hayas visto. Y recuerda, las matemáticas son sencillas, la clave está, insisto, en ejercitar. Si ejercitas, los resultados salen por sí solos. Así que a no decaer, harto esfuerzo, harta perseverancia nomás con todo, y nos vemos en un próximo video de raíces, que es el que viene a continuación, u otro que sea de tu gusto, ¿vale? Nos vemos, chau chau.